revelado, el increíble milagro del valle de huesos secos de Ezequiel, transformación divina en 4 que en el tercer año de Joacim, rey de Judá, Ezequiel, sacerdote e hijo de Buzi, fue llevado cautivo a Babilonia. Allí, en medio de un vasto desierto y bajo la sombría opresión del exilio, el profeta fue llamado por Dios. El viento soplaba con un lamento, trayendo consigo el eco de un pueblo que había conocido la gloria de Yahweh, ahora reducido a recuerdos y sombras. Ezequiel, angustiado por la desolación que percibía, fue llevado por el Espíritu a un valle vasto y estéril. Allí, el suelo estaba cubierto de huesos secos, vestigios de vidas que una vez fueron, un pueblo amado, fiel a su Creador. El aire estaba cargado de tristeza, y el corazón de Ezequiel se llenó de un profundo pesar al ver aquellos huesos blancos, testigos mudos de una historia trágica. Mientras su mente viajaba entre recuerdos de promesas divinas y esperanzas marchitas, de repente, la voz del Dios Altísimo resonó: ¿vivirán estos huesos? La pregunta penetró su ser como un rayo, revelando no solo el poder de Yahweh, sino también el dilema espiritual en el que se encontraba Israel. Ezequiel, lleno de temor y reverencia, pudo únicamente responder: Señor Jehová, tú lo sabes. A pesar de la desolación, su fe no había huido. Dios, en su infinita gracia, instruyó a Ezequiel a profetizar sobre esos huesos secos. Con cada palabra que proclamaba, un profundo ruido resonó en el valle, como el temblor de un universo que despertaba. Los huesos comenzaron a unirse, formándose cuerpos, pero aquellos cuerpos permanecían vacíos, sin vida. La transformación física solo marcaba el inicio del milagro, y Ezequiel se dio cuenta del poder de su obediencia. Aunque los cuerpos estaban formados, aún necesitaban aliento. Entonces, Dios le ordenó que profetizara al aliento, al espíritu vital. ¿Cuánto poder residía en esta instrucción? No se trataba solo de dar forma a lo que estaba muerto, sino de infundir vida. Ezequiel, con su voz resonando en la vasta soledad del valle, clamó por el aliento divino que otorgaría vida a aquellos cuerpos. En un instante, un viento imparable sopló a través del valle, trayendo con él no solo aire, sino la vida misma. Los cuerpos se levantaron, llenos de aliento, convertidos en un ejército poderoso que glorificaba a su Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Mientras el viento cesaba, Ezequiel observaba asombrado lo que ante sus ojos había llegado a ser. Un valle que antes era un lugar de muerte se había transformado en un ejército de vida y propósito. Sin embargo, una pregunta inquietante surgió en su corazón: ¿podrán estos nuevos seres recordar su antiguo compromiso con Yahweh y vivir en fidelidad nuevamente? La escena quedó suspendida en el aire, un eco del llamado divino resonando. Con un futuro incierto, el profeta Ezequiel sabía que la intervención divina había dejado claro que la verdadera restauración dependía de la respuesta de su pueblo al Dios que les llamaba de regreso a él. ¿Responderán a este llamado? La historia aún no había culminado, y el propósito de Dios seguía desarrollándose entre los huesos y la tierra. Y aconteció que después de que Ezequiel vio con sus propios ojos la obra maravillosa que Yahweh había hecho, su corazón continuó reclamando respuestas. La gloria del Señor había descendido sobre el valle y el aire vibraba con la presencia de lo divino. Aquellos cuerpos ahora vivientes, llenos del aliento santo, comenzaron a pronunciar palabras, pero Ezequiel no podía discernir si eran ecos de alabanza o lamentos de un pasado perdido. El Señor habló nuevamente a Ezequiel: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen:
nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, somos talados. Profetiza, pues, y diles, así ha dicho el Señor Dios, he aquí, yo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os haré entrar en la tierra de Israel. Ezequiel 37, 11-12. En esas palabras se encontraba una promesa genuina de restauración, un llamado a la vida no solo física, sino espiritual. Ezequiel, temblando ante la enormidad del mensaje, comprendió que Yahweh no solo hablaba de resurrección física, sino de la restauración del pacto y la unión del pueblo con su voluntad. Pero la inquietud persistía. ¿Qué hará el pueblo con esta nueva vida, Señor? ¿Recordarán su pasado, o volverán a renegar de tu nombre? Pensó mientras se enfrentaba al desafío de nutrir su fe en medio del escepticismo. Entonces, el Espíritu de Dios lo llevó a ver más allá del valle. Ezequiel vislumbró un futuro donde el pueblo de Israel restaurado no solo viviría en su tierra, sino que también viviría en santidad y devoción a Dios. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, continuó el Señor, y os haré reposar en vuestra tierra. Y sabréis que yo, Yahweh, hablé y lo hice. Ezequiel 37 horas y 14 minutos. El profeta sintió que dentro de su ser, un retumbar de promesas se entrelazaba con su propia historia. No era solo un mensaje para su generación, sino un giro profético que resonaría a través de las edades, incluso hasta el futuro cuando el bendito Mesías abarcaría la vida y la muerte, trayendo salvación a muchos. Mientras Ezequiel contemplaba esta revelación, sintió que la presencia de Dios se tornaba palpable, como el aroma fresco de lluvia sobre la tierra marchita. A través del crujir de cada hueso puesto en su lugar, Dios no solo estaba revelando su poder, sino también su propósito eminentemente redentor. Pero ¿qué hay de aquellos que perecieron sin conocerme, y aquellos que persisten en rebelarse? Preguntó Ezequiel en silencio, angustiado por la condición de su pueblo. La respuesta llegó a él como un susurro en el viento: recuerda, hijo de hombre, mi plan es más grande que el de cualquier hombre. Mis caminos son sabiduría, y mi tiempo es perfectible. En el día de mi elección, reuniré a todos los que han sido esparcidos, no solo a este amado Israel, sino a todas las naciones. Y entonces, abriré sus ojos para que vean la verdad. Ezequiel, atónito ante la perspectiva del vasto plan de Dios, sintió una espera entre él y el Creador, un anhelo por el cumplimiento de la promesa. Su corazón ardía con la certeza de que el pueblo, aunque herido y desolado, sería parte de un cuadro mucho más grande donde la luz de Dios alumbraría incluso las más profundas tinieblas. El capítulo no había terminado, sino que se perfilaba una nueva lucha espiritual, un tiempo en que la esperanza y el temor coexistirían, llenando la vida de cada ser creado en estos corazones reanimados. Sin embargo, el eco resuena ferozmente: ¿quién escuchará? ¿Quién responderá al llamado del Señor y permitirá que su espíritu los guíe hacia su verdadera libertad? Y así, en la vastedad del valle, donde antes solo había muerte, un nuevo camino se trazaba. La historia de la redención apenas comenzaba a revelarse, y aún había misterio en el corazón de los planes del Dios Altísimo. Y he aquí, mientras Ezequiel permanecía en el valle, la voz del Señor resonó de nuevo, trayendo consigo una claridad profunda en medio de su confusión. Hijo de hombre, dijo el Señor, así como yo he dado vida a estos huesos, así también traeré a mi pueblo de vuelta a su hogar. Pero escúchame bien, porque la restauración no será solo de las estructuras, sino de los corazones y espíritus que alguna vez me adoraron. Con cada palabra, la ansiedad que había estado fermentando en el corazón de Ezequiel comenzó a disiparse, y el profundo sentido de propósito lo envió a una nueva misión. Profetiza sobre el aliento, instruyó el Señor, y dile al aliento que venga de los cuatro vientos y sople sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel 37, 9. El profeta asumió su posición, y una vez más, su voz se elevó, llena de poder divino. Así ha dicho el Señor Dios: vengan los vientos, de los cuatro puntos de la tierra, y soplen sobre estos muertos, y vivirán. A medida que Ezequiel hablaba,
un viento poderoso comenzó a agitar el lugar, trayendo consigo un ímpetu renovador que hacía vibrar el aire como un canto antiguo que regresaba a la vida. Los cuerpos de aquellos que habían sido meros recuerdos comenzaron a temblar y sus corazones palpitaban de nuevo, avivando una llama que parecía imposible. Y cuando el aliento se posó sobre ellos, continuó el profeta, se levantaron como un ejército grande y formidable, Ezequiel 37 horas y 10 minutos. Una visión gloriosa se desplegó frente a sus ojos, hombres, mujeres y niños, emergiendo de las sombras de la muerte, renovados y llenos de vigor, lanzando vítores que resonaban desde lo profundo de sus seres. Fue un espectáculo que habría deslumbrado a los más grandes guerreros, pero de repente, un profundo silencio se instauró. Ezequiel sintió que su espíritu luchaba una vez más con las preguntas que fluían como torrentes. ¿Y qué sucederá con aquellos que no escuchan? ¿Con aquellos que se niegan a aceptar la vida nueva que se les ofrece? El peso de esta preocupación nos unió en la reflexión. ¿Habrá una gracia que se extienda más allá de este encuentro glorioso? Mientras Ezequiel meditaba, el Señor volvió a hablar: Hijo de hombre, dile a mi pueblo, he aquí, yo miraré hacia sus corazones. Juzgaré no solo la carne que ha sido revivida, sino el alma que la anima. Yo soy el Dios que da vida y que también juzga, Ezequiel 18:30. Ezequiel tuvo que hacer frente a una realidad inquietante. La resurrección no garantizaba la devoción. La restauración, sin un arrepentimiento sincero, podía ser en vano. Con ese pensamiento en mente, el Señor reveló mayor profundidad de su propósito: he aquí, estoy dando un nuevo pacto a mi pueblo. Un corazón nuevo les daré, y un espíritu nuevo les pondré dentro de ellos, Ezequiel 36 horas y 26 minutos. Con estas palabras, la esperanza se iluminó de nuevo en el interior de Ezequiel, como las estrellas que brillan en la oscuridad. Mientras contemplaba con asombro la revelación, comenzó a entender que el futuro de Israel no solo dependía de su retorno físico a la tierra, sino de un renacer espiritual que abrazaría el amor y la obediencia a Dios. Sin embargo, el eco de una pregunta aún persistía en el aire: ¿cuál será el destino final de aquellos que continúan en su rebeldía? El profeta sintió la urgencia de transmitir el mensaje divino a la nación. Sin embargo, en su interior, sabía que el tiempo llegaría cuando las mismas promesas de restauración tocarían a todos los pueblos de la tierra. Con la certeza de que algo más grande de lo que podía imaginar estaba en marcha, repitió en su corazón: y todos sabrán que yo soy Yahweh. Y así, en ese valle donde la vida y la muerte se encontraban, la historia de redención iba más allá de lo que se podía ver. La luz divina se estaba preparando para brillar sobre todas las naciones, preparando un camino a través de las sombras y en la eternidad. Las preguntas de Ezequiel resonarían por generaciones: ¿quién se levantará para acompañar este nuevo pacto? ¿Quién responderá al llamado de este Dios cuya soberanía trasciende las fronteras del tiempo y la historia? Y sucedió que, después de que la gloria del Señor llenara el valle y el pueblo resucitara a nuevo, la voz del Altísimo retumbó una vez más en el corazón de Ezequiel. Hijo de hombre, dijo, has visto la transformación, pero aún hay más que debes conocer. Mi plan es más vasto que lo que este suceso cotidiano puede mostrar. Ezequiel sintió que su espíritu se encendía con una mezcla de temor y reverencia. ¿Qué estás mostrando, oh Dios?, preguntó él, sintiendo una intensa expectativa en el aire que lo rodeaba. El Señor continuó: escucha ahora, y escribe las palabras que te revelaré para que todas las naciones sepan que yo soy el Dios que renueva y sana. Entonces, la presencia divina lo envolvió y, en aquella atmósfera palpable de santidad, el profeta vio una visión aún más profunda. Un río cristalino fluía desde un altar sagrado, sus aguas puras llevaban vida a cada planta y árbol que tocaban. Las hojas de esos árboles, brillantes como el oro, caían a la tierra, y donde caían, brotaba vida nueva. Este río es el símbolo de mi gracia, dijo el Señor, y de la abundancia que fluye sobre los que se vuelven a mí. La escena era sublime, y mientras observaba, la realidad del desierto se convertía en un jardín floreciente.
Las imágenes de un Israel marchito se diluían ante la gloria de un nuevo amanecer, un eco de la promesa de que en este lugar de desolación, habrá un remanente de esperanza, Isaías 54, 3. Sin embargo, Ezequiel todavía se sentía inquieto en su corazón. ¿De qué sirve esta abundancia si el pueblo no se vuelve a ti? Y así, el Señor respondió, prometeré que de los corazones endurecidos brotará un manantial de agua viva, porque haré un pacto nuevo con ellos, uno que no se puede quebrantar. Será la señal de mi fidelidad y del propósito que tengo entre las naciones. Los que se rebelen no tendrán paz, pero los que se acerquen a mí vivirán en la plenitud de mi amor. Las palabras resonaron con autoridad y amor, siliconas habían de ser las almas que se despojaran de toda resistencia. Yo buscaré a mi pueblo y los haré pastores del reino, y en su boca estarán mis palabras, Ezequiel 34 horas y 23 minutos. El profeta sintió que esta era la visión de un futuro glorioso, pero en su mente persistía la preocupación, ¿cuántos responderán a este llamado? El Señor, al leer su mente, añadió, Hijo de hombre, proclama mi mensaje entre ellos, y no desmayes. Porque el día llegará en que miraré a la tierra y veré a los que han sido tocados por esta gracia. Ellos serán los testigos de mi gloria, los que llevarán mi luz a las naciones. He aquí, muchos vendrán de lejos y se unirán en mi nombre. Las promesas resonaron en el corazón de Ezequiel. Mientras con un vaho de esperanza y temor sostenía la misión que le confiaba el Señor, una nueva revelación surgió en su espíritu. ¿Y los que no escuchen? ¿Qué sucederá con ellos en ese día de restauración? La respuesta vino con dulzura, el día de la cosecha será también día de juicio. Pero no temas, porque mi justicia es perfecta, y mi gracia se manifiesta en medio del clamor. Y así, en esa experiencia profunda e indescriptible, Ezequiel supo que su labor no solo cambiaría el destino de su pueblo, sino que también abría una puerta a todos los pueblos sedientos de esperanza. Con un último atronador eco en su alma, comprendió que la historia de la redención era un hilo que unía la vida de todos, un llamado divino que resonaría a través de generaciones. Ciertamente, ha llegado el tiempo en que la promesa del nuevo pacto se cumplirá en muchos corazones, y ellos dirán, este es nuestro Dios, Isaías 25, 9. Y, en medio de la revelación, Ezequiel sintió que el misterio del plan soberano de Dios continuaba expuesto ante él, invitando a los creyentes a responder, ¿quién será el valiente que se levantará para llevar esta luz al mundo entero? Y fue en la profundidad de la noche, cuando la brisa suave susurraba entre los árboles y la luna iluminaba con un fulgor suave el lugar, que Ezequiel se sumió en una meditación intensa. Su corazón latía al compás de las palabras del Señor, mientras pensaba en la vastedad de lo que había presenciado. Las visiones de renacimiento y del río de vida seguían reverberando en su espíritu, y la idea de su misión lo llenaba de una urgencia casi palpable. ¿Cómo, oh Dios, puedo despertar la fe de un pueblo que ha estado sumido en la desconfianza y el pecado? Preguntó, buscando en la oscuridad la respuesta que sus ansias demandaban. Entonces, el viento se hizo más fuerte y de repente la voz del Señor resonó nuevamente, profunda y llena de poder. Ezequiel, hijo de hombre, no te preocupes por la dureza de los corazones. En tu voz habitará mi palabra y mi espíritu será tu sustento. Los que oigan tu mensaje no lo recibirán por su poder, sino porque yo, el Altísimo, moveré sus corazones hacia la verdad. Las palabras del Señor comenzaron a descender sobre él como una lluvia refrescante, y una profunda paz envolvió su ser. Por un instante, el profeta sintió que la desesperanza de su pueblo se asemejaba a los huesos secos en el valle, una realidad amarga que sin embargo se transformaría por el poder del Dios vivo. Señor, entonces, ¿cuál será la señal para tu pueblo? ¿Cómo demostrarán que el nuevo pacto ha comenzado en ellos? El Altísimo respondió con firmeza. Mira y observa. Este será un tiempo de señales y prodigios, donde los corazones de piedra serán convertidos en corazones de carne, Ezequiel 36 horas y 26 minutos.
Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y será en esos días que profetizarán sus hijos y sus hijas, y habrá sueños y visiones en medio de mi pueblo. Ezequiel sintió cómo su espíritu ardía con esperanza y convicción. ¿No temerán aquellos que se han apartado de tu camino? Ellos han visto la destrucción y han perdido la fe en tu benevolencia. Así será, hijo mío, dijo el Señor con ternura. Muchos no verán con los ojos espirituales, pero habrá un remanente que se levantará. Este remanente, descendencia de aquellos que claman en silencio, conocerá mi amor en tiempos de oscuridad. Mi luz brillará en sus corazones, y ellos serán mi testimonio entre las naciones. Mientras el cielo comenzaba a iluminarse al amanecer, la voz del Señor tomó un tono más solemne. Anticipa el día en que mi promesa se cumplirá en plenitud. Escucharán lo que no ha sido oído, verán lo que ha estado oculto. Mi pueblo será restaurado y la gloria del Señor llenará la tierra. Aquellos que abran sus corazones recibirán la vida eterna. La revelación llenó a Ezequiel de asombro a la par que miedo. ¿Qué pasará, entonces, con aquellos que elijan la ceguera y el silencio? ¿Qué será de ellos en el día del regocijo? El Señor, lleno de compasión, contestó, así como hay esperanza para muchos, también hay ciudades que habitarán la desolación debido a su rebeldía. No será en vano mi juicio, pues será una manifestación de mi justicia, que transformará el lamento en alabanza. Cerrando su visión, Ezequiel sintió el peso de la misión que llevaba. Oh Dios. Aquí estoy, mándame. Prepararé el camino para tu llegada, como un heraldo valiente que clama en el desierto. En ese momento, una profunda convicción lo envolvió, no solo un llamado, sino una invocación al acto de fe que resonaría a través de los tiempos. El eco eterno del propósito divino se extendía más allá de su comprensión. ¿Qué es lo que aún queda por revelar, Señor? ¿Qué más se encuentra en tu plan soberano? El cielo, en ese instante, pareció abrirse, y una luz intensa estalló en su ser. El Señor dijo con firmeza, en el día que les devuelva la esperanza se desatará un nuevo pacto, donde las naciones se juntarán para rendirme adoración. He aquí, lo que el mundo está esperando se aproxima. La vida dará paso a la muerte, y en su lugar brotará mi gloria. Así, Ezequiel, con el corazón palpitante y la fe renovada, supo que el camino hacia el cumplimiento de las promesas de Dios estaba apenas comenzando, mientras el misterio de la redención aún permanecía en sus manos, esperando ser revelado en su totalidad. Mientras el sol comenzaba a surgir sobre el horizonte, Ezequiel sintió que un fuego sobrenatural ardía en su ser. En su mente resonaban las profecías del pasado y la certeza de la esperanza venidera. Señor, exclamó, ¿cuándo será el día de la grandeza que me has revelado? ¿Cuándo se manifestará tu gloria entre nosotros? Y el Altísimo, cuya voz era como el trueno, respondió, Hijo de hombre, el tiempo está en mis manos. Cada momento es una oportunidad para que mi propósito se cumpla. A ti te será mostrado un signo, y ese signo será el eco de mi nuevo pacto. Ezequiel miró hacia el valle que se extendía ante él, con sus vastos espacios llenos de huesos secos, desolación y muerte. El Señor lo llevó a ver más allá de lo visible. Mira, Ezequiel, ordenó con autoridad. Profetiza sobre estos huesos, y dile que oigan la palabra del Dios viviente. He aquí, yo abriré sus tumbas y los traeré a la vida. Con el corazón latiendo con fervor y la voz temblando de emoción, Ezequiel se postró de rodillas. Sopla tu aliento sobre estos cuerpos muertos, Señor. Tu vida es mi vida. Sin ti, nada podemos hacer. Ezequiel se levantó, animado por la palabra del Señor, y comenzó a profetizar. Huesos secos, oíd la palabra del Señor. He aquí, yo haré entrar en vosotros viento, y viviréis. Pondré nervios sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, y os cubriré de piel. Mientras hablaba, el eco de su voz resonaba entre las colinas, como un rey que convoca a su pueblo. En ese momento,
un ruido como de un gran estruendo se levantó en el valle. Un viento poderoso sopló, y los huesos comenzaron a moverse. Unos contra otros, se unieron, formando cuerpos, pero aún estaban sin vida, como estatuas en el polvo. Ezequiel sintió un escalofrío, sabía que el poder de Dios estaba en acción, aunque aún no se veía la plenitud de este milagro. Profetiza de nuevo, le ordenó el Señor, y di al aliento que venga de los cuatro vientos y sople sobre estos muertos, para que vivan. La fuerza de la voz del Altísimo resonó en él, llenándolo de una fe indomable. Ezequiel obedeció, alzó su voz una vez más y proclamó, aliento. Ven y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Los vientos se precipitaron, trayendo consigo un soplo de vida. Y en ese instante, los cuerpos revivieron, se levantaron, y un formidable ejército apareció, empoderado y lleno de vigor, testigos del poder reanimador de Dios. La visión era grandiosa, un espectáculo de vida nueva que desbordaba de esperanza. Verdaderamente, aquí estás, oh Dios, cumpliendo tu promesa, exclamó Ezequiel, su corazón estallando de alabanza. Este es el signo que prometiste, el renacimiento de un pueblo que se levantará para adorarte. Pero el Señor, que ve lo que está más allá de la apariencia, susurró, esto es solo un anticipo, Ezequiel. La vida de estos huesos representa a mi pueblo Israel, que ha estado en la desesperanza, en la cautividad y en el silencio. He aquí, yo restableceré a mi pueblo, y los llevaré de vuelta a la tierra que prometí a sus ancestros. El profeta, con lágrimas de alabanza, supo que este era solo el principio. En su corazón ardía la certeza de que el nuevo pacto se cumpliría en plenitud, no solo en Israel, sino que las naciones también serían impactadas por la llegada del Salvador. Señor, imploró Ezequiel, ¿y qué será de los que no crean? ¿Del remanente que han de ser guiados, y de aquellos que se desvían de ti? La respuesta del Altísimo fue clara, como un sol naciente, el tiempo se acerca, hijo mío. Restituiré la fe, y aquellos que se sirven de la oscuridad conocerán la luz. Cada corazón que se vuelva hacia mí será parte de este nuevo nacimiento. Yo soy el principio y el fin, mi propósito no será en vano. Mientras la luz del nuevo día se expandía sobre el valle, Ezequiel se sintió impulsado a llevar este mensaje de esperanza a su pueblo. Sabía que el camino iba a ser duro, pero también estaba claro en su corazón que el Dios soberano estaba en control. Se giró hacia el horizonte. ¿Cuál será él? Siguiente paso, Señor. ¿Qué más debo esperar mientras tu soberanía se manifiesta ante mí? Los tiempos de restauración se acercan, Ezequiel, concluyó el Señor. Pronto verás que mi gloria se manifestará en maneras que aún no puedes imaginar, y las naciones temblarán a la llamada de mi nombre. El misterio de la salvación se ha comenzado a desplegar, y el verdadero milagro de la vida eterna está a la puerta. El tiempo de cumplir mi promesa está cerca. Así, Ezequiel se preparó para llevar la palabra. Un nuevo horizonte se extendía ante él, lleno de promesas, revelaciones y la esperanza de redención que resonaría por los siglos de los siglos. El viento soplaba suavemente entre las colinas al amanecer, y Ezequiel se sintió renovado por la manifestación gloriosa del Señor. Su espíritu ardía como un fuego inextinguible, mientras recordaba cómo los huesos secos habían cobrado vida ante sus ojos. Las palabras del Altísimo seguían resonando en su mente, llenas de promesas y misterios por descubrir. ¿Qué debo hacer ahora, oh Señor?, preguntó Ezequiel, su voz un susurro reverente en el vasto silencio del valle. El Señor, cuya sabiduría era infinita, le respondió en un tono que parecía abarcar todo el universo. Hijo de hombre, ve y habla a mi pueblo. Les dirás que no solo los he llamado de entre los muertos, sino que también estoy formando un nuevo corazón en ellos. Mi espíritu hará morada en aquellos que se arrepientan y clamen a mí. Ezequiel sintió un escalofrío recorrer su ser. Sabía que la tarea que le aguardaba no sería sencilla. La desconfianza y la desesperanza habían hecho presa en los corazones de su pueblo. ¿Y si no me escuchan, Señor?
¿Cómo podrán comprender el mensaje de tu salvación y restauración? Tu voz será como un llamado a los muros que han caído, afirmó el Señor. Cada palabra que pronuncies será una semilla que sembrarás en el corazón de aquellos que están dispuestos a escuchar. No temas, porque estaré contigo. Te daré autoridad, y muchos verán y creerán. Deseoso de cumplir su misión, Ezequiel se aventuró hacia las tierras de Israel, donde la desesperación se manifestaba en cada esquina, y el eco de su mensaje se escuchaba como un canto de esperanza. Por donde pasaba, los rostros cansados de su pueblo se tornaban en sorpresa al ver al profeta con un mensaje de vida. «Pueblo de Israel», exclamó Ezequiel en el centro de la ciudad. «El Señor ha hablado y ha traído un nuevo pacto. Él restaurará nuestro corazón, nos dará un espíritu nuevo y nos reunirá como un solo pueblo. No más en cautiverio, no más en temor. Él nos levantará de nuestra desesperación». Algunos se rieron de él, mientras otros se arrancaban las vestiduras en señal de asombro. Sin embargo, había un remanente, un grupo selecto que sintió el toque del Espíritu Santo, y sus corazones comenzaron a latir con la esperanza restaurada. «Crea en él», proclamaba Ezequiel. «Porque así dice el Señor, yo tomaré de la sangre de mis corderos y ofreceré perdón, y aquellos que se vuelvan a mí serán llamados mis hijos». Al oír esto, algunos se acercaron a Ezequiel, con lágrimas en sus ojos, dispuestos a reconocer su quebranto y dar un paso hacia la redención. Los vientos del Espíritu soplaban en medio de ellos, mientras las palabras de Ezequiel tocaban los corazones endurecidos. Entonces el Señor habló a Ezequiel una vez más en un momento sagrado: «Mira, el derramamiento de mi Espíritu comenzará desde lo más profundo de mis seguidores, y todo aquel que clame mi nombre verá revividas las esperanzas que había abandonado». Un clamor se levantó entre la multitud, y sentían cada palabra como una promesa cumplida. Lloraban y se abrazaban, comprendiendo que el tiempo de su restauración había llegado. «Pero esto es solo el comienzo, oh Ezequiel», advirtió el Altísimo. «La restauración de mi pueblo se manifestará en varias etapas. Muchos de los que ahora se ríen y descreen, se encontrarán en el choque de la verdad. Entonces, preguntarás, ¿por qué dudan? Y yo te diré, sus corazones están endurecidos, pero yo soy el Dios que da vida a lo que está muerto». Con el corazón palpitante, Ezequiel se sintió inspirado para seguir adelante. Sabía que su mensaje no sería bien recibido por todos, pero fue en ese mismo instante que, al mirar hacia el horizonte, vio nubes oscuras formándose. «¿Qué es esto, Señor?», preguntó Ezequiel, sintiendo un chasquido de electricidad en el aire. «Este es un signo, Ezequiel. Pronto llegará el momento en que la verdad será revelada a toda la humanidad. Pero el camino de la redención es estrecho, y muchos se desviarían. Prepara su corazón, pues yo estoy a punto de desatar un nuevo pacto, que se establecerá por la sangre, será definitivo y eterno. Mi nombre será glorificado entre los pueblos». Y así, lleno de aliento y convicción, Ezequiel se preparó para afrontar el desafío que le resplandece por delante. La luz del nuevo día brillaba con promesas, y el misterio de la redención estaba esperando ser completamente revelado. ¿Qué más les depararía el Altísimo a su pueblo y a las naciones ante la llegada de ese nuevo pacto que desataría un torrente de salvación? Ezequiel avanzó con paso firme por las calles polvorentas de Jerusalén. Cada latido de su corazón resonaba con la urgencia de su mensaje. Las multitudes se arremolinaban a su alrededor, algunos curiosos, otros incrédulos. Sus labios estaban sellados, marcando los ecos de antiguas promesas, mientras su alma ardía con la luz del Altísimo. «Pueblo de Israel», comenzó a clamar Ezequiel, su voz surcando la atmósfera tensa. «Escuchad la palabra de Jehová. Este es un tiempo de renovación, un tiempo de despertar. Como el sol que se levanta, así surgirán de entre vosotros nuevas esperanzas. No temáis, por aquel que fue muerto ha resucitado y traído vida a los que claman a él». Un murmullo corría entre la gente, mezclando esperanza con escepticismo.
Algunos recuerdos de gloria pasaban por sus mentes cansadas, sueños rotos de un tiempo mejor. Uno de los ancianos, de rostro surcado por la tristeza, se adelantó. Ezequiel, ¿dónde está nuestra sombra de antaño? ¿Dónde está el poder del Dios que prometió restaurarnos? Ezequiel sintió el peso de la historia sobre sus hombros. He aquí, el Señor responde, proclamó. No miraréis atrás a aquello que fue, sino que, como el río que fluye, están a punto de experimentar algo nuevo que jamás habéis conocido. Él hará brotar agua en desiertos y dará un nuevo corazón a los que buscan su rostro. En ese momento, el cielo se oscureció aún más, como un manto pesado que cubría la tierra. El viento sopló con fuerza, y un temor reverente se apoderó de los corazones. ¿Acaso el día del Señor se acerca?, murmuraron algunos. Ezequiel levantó la vista. Temed no, el Señor ha hablado. Mirad, antes que el día grande y terrible del Señor venga, enviaré a Elías, el profeta. El murmullo se volvieron más intensos. Elías, el gran profeta, ¿volvería para guiarlos? Pueblo mío, continuó Ezequiel, sintiendo que cada palabra era una flecha clave al corazón. El que me ha enviado es fiel, y en este tiempo preparará el camino. Viviréis un renacer en el Espíritu, los muros de separación serán destruidos, y juntos seremos su pueblo, y él será nuestro Dios. Los rostros comenzaron a cambiar, la incredulidad daba paso a un leve destello de esperanza. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar lo que decían sus labios. Algunos chismorreaban, y Ezequiel se sintió desalentado por un momento. ¿Por qué dudáis?, gritó, sintiendo que la esencia divina lo impulsaba. Dios ha prometido restaurar no solo a su pueblo, sino también a las naciones. A través de nosotros, traerá luz a los gentiles. ¿No oye el clamor del sufrimiento?, preguntó con fervor, su voz resonando con autoridad. Él nos reunirá para que se cumpla su voluntad y su diseño eterno. Al instante, el cielo tronó, y un relámpago surcó el aire, iluminando las sombras de su angustioso caminar. Ezequiel se sintió impulsado a alzar sus manos. Oh, Espíritu Santo, ven. Restaura. Revive nuestro entendimiento. Una luz cegadora envolvió al profeta, y los presentes cayeron a su alrededor, algunos llorando, otros rendidos ante la majestad. Ezequiel, en su visión, percibió un nuevo pacto, brotando como un manantial en su entorno. El Señor habló nuevamente, de manera potente: pronto conoceréis la fidelidad de mi promesa. El que ha de venir ya está a las puertas. Aquel que fue sacrificado por amor, él traerá redención al mundo entero. Así dice el Señor, mi alianza jamás será olvidada. Y mientras una nueva esperanza comenzaba a florecer, la tierra temblaba bajo el peso de lo que estaba por desatarse. Ezequiel cayó de rodillas y sus lágrimas brotaron generosas. La visión de una restauración trascendental se asomaba, empoderada por la dulce revelación. Que así se haga, Señor, exclamó. Un silencio abrumador llenó el aire, un momento sagrado que indicaba lo que estaba por venir. Lo que el pueblo no entendía era que el tiempo de las sombras pronto se disolvería. Lo que ellos no sabían era que la verdadera revelación de su redención estaba a la vista. El reemplazo del antiguo pacto se fragua en el horizonte, y la sangre del sacrificio por los hombres, el Cordero de Dios, estaba por ser derramada. La tensión aumentaba, y el misterio del nuevo pacto emergía como un río que fluye sin cesar. ¿Qué más les depararía el Altísimo en esta grandiosa obra de salvación que transformaría no solo a su pueblo, sino al mundo entero? Ezequiel sabía que la respuesta estaba más allá de lo que podían imaginar. Ezequiel se levantó de su posición en el suelo con una nueva determinación. En su corazón palpitaba la convicción de que el Señor estaba a punto de realizar un milagro que nublaría su entendimiento y llenaría de asombro a su pueblo. La voz del Altísimo seguía resonando en su ser. Levántate, Ezequiel, y escucha con atención, pues la revelación está por ser desatada.
miró a su alrededor, observando los rostros de aquellos que murmuraban con desconfianza. «Oh pueblo de Israel», gritó de nuevo, su voz fluyendo como un torrente. Dios habla hoy y dice, «Soy el que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fueran. Escuchad la visión que se me ha revelado». De pronto, la atmósfera cambió. Un viento fuerte surgió entre las multitudes y los corazones ostensiblemente temerosos comenzaron a latir con expectación. Ezequiel fue llevado en el espíritu a un valle lleno de huesos secos, y el espectáculo lo llenó de asombro. ¿Puede vivir este pueblo?, preguntó una voz que resonaba en su interior, atormentándolo con un dilema profundo. Señor Jehová, respondió el profeta, tú lo sabes. La voz le habló de nuevo, profetiza sobre estos huesos secos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así dice el Señor, he aquí, haré entrar en vosotros espíritu, y viviréis. Ezequiel, cargado de la autoridad de Dios, comenzó a profetizar. Huesos secos, escuchad la voz del Altísimo. Él hará venir sobre vosotros un espíritu nuevo, y volveréis a vivir. Mientras pronunciaba estas palabras, un temblor recorrería el valle, y los huesos comenzaron a unirse, formando esqueleto tras esqueleto. Los murmullos de la multitud se tornaron en gritos de asombro y temor. La visión era sobrenatural, los huesos secos tomaban carne, tendones y piel, revelando lo que una vez había sido un ejército de guerreros. Ezequiel no podía quitar la vista de esa transformación divina bajo el poder de la palabra de Dios. Entonces, el Altísimo ordenó, profetiza al Espíritu y dile, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel cumplió con el mandato y comenzó a clamar al Espíritu. Y, a medida que el viento soplaba sobre el valle, la vida fue devuelta a aquellos cuerpos, y se sintieron gloriosos y poderosos. La escena era deslumbrante, un vasto y renovado ejército se alzaba, lleno de vida y esperanza. Esto es el pueblo de Israel, declaró Ezequiel, recordando las palabras del Señor. Estos son los huesos secos a los que he sido enviado. Sin esperanza, pero ahora transformados, he aquí, el Señor restaurará a su pueblo. Un murmullo de fe comenzó a emerger entre los presentes. Ciertamente, nuestro Dios puede resucitarnos, como exclamaron algunos con renovado fervor. La incredulidad dio paso a una emoción colectiva, un fuego encendido por el Espíritu de Dios que infundía confianza en cada corazón. Ezequiel sabía que esto era solo el comienzo de la restauración que Dios había prometido. El nuevo pacto está aquí, proclamó con fuerza, y con él vendrá vida, esperanza y redención. No solo para nosotros, sino para todas las naciones. Mientras el eco de sus palabras resonaba en el aire, el cielo se iluminó con una majestuosa luz. Pronto, el día en que las aguas del pozo de los redimidos fluirán, será revelado. Lo que está por venir será más glorioso que lo que han conocido. Escuchen, pueblo de Dios, porque el misterio del reino de los cielos se acerca. El clamor de la multitud se intensificó en un canto de alabanza. Ezequiel, con su corazón lleno de esperanza, comprendía que su misión era preparar el camino, y la certeza de grandes maravillas por venir se cernía sobre ellos como un manto divino. Y así, mientras las multitudes se unían en adoración, la obra soberana de Dios comenzaba a desplegarse como un lienzo en blanco, listo para ser llenado de colores de redención y gloria. El Cordero traerá luz al mundo, se decía a sí mismo, y en su revelación, cada cadena será rota. Con esa visión grabada en su corazón, la mente de Ezequiel no podía sino atreverse a pensar, pero, ¿quién se atreverá a creer en el milagro que aún no ha sido revelado, el mayor que está por venir? Ezequiel, lleno de fervor y esperanza, continuó guiando a su pueblo, uniendo sus corazones hacia la promesa de renovación. El tiempo del despertar ya ha comenzado, clamó, su voz resonando con la autoridad del Señor. He visto con mis propios ojos el poder del Dios viviente, que llama a los muertos y les devuelve la vida. Así también, nuestro Yahweh levantará a su pueblo de las cenizas de la desesperanza.
Las palabras del profeta atravesaron la multitud como un rayo de luz. Algunos, aún incrédulos, empezaron a sentir que sus corazones estaban siendo tocados. Ezequiel sabía que su misión no era solo revivir cuerpos, sino también restaurar almas. Tengan fe, exhortó, sintiendo la presencia del Espíritu en cada fibra de su ser. Aquel que ha revivido a este pueblo puede, y quiere, también revivir vuestros corazones. El eco de sus palabras hizo eco entre los presentes. Algunos empezaron a alzar sus manos hacia el cielo, otros se arrodillaron, sintiendo la presencia del Altísimo. Un clamor de arrepentimiento comenzó a brotar entre ellos. Señor, perdónanos por nuestras dudas y rebeldías. Queremos volver a ti, proclamaron, y el viento divino comenzó a soplar una vez más, trayendo consigo consuelo y aliento. Entonces, el Señor habló a Ezequiel: He aquí, hijo de hombre, estoy haciendo un pacto nuevo. No será como el pacto antiguo que rompieron vuestros padres. Este será un trato diferente, pondré mi ley en sus corazones, y será yo su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. La gloria del Señor llenó el aire, y Ezequiel sintió que la realidad de la promesa se hacía tangible ante él. Al amanecer del nuevo día, Ezequiel recorrió las aldeas y ciudades, llevando el mensaje de vida. Su voz llevaba la esperanza de que no solo el pueblo de Israel sería restaurado, sino que toda la humanidad, de todas las naciones, era parte del plan redentor de Dios. Imaginad un mundo donde la luz de Dios brille sobre cada rincón, donde cada persona conozca su nombre y su gloria. Proclamaba con pasión. Mientras compartía el mensaje, Ezequiel tuvo visiones de un futuro donde las naciones, unidas, se inclinarían ante el Rey. Imágenes de la paz de Dios reinando en los corazones. En aquel día, diré a aquellos que no conocían mi nombre: He aquí, soy el Dios que os redime. Y habrá un gran derroche de alegría. Compartía con los presentes, revelando la amplitud del amor de Dios. El pueblo, ahora avivado por la fe, empezaba a ver la transformación no solo en sus cuerpos, sino en sus corazones. Los muros divisores comenzaron a caer, y la unidad ya no era un mero deseo, sino una realidad emergente. Los ancianos lloraban de alegría, y los niños reían, sintiendo la libertad que provenía del aliento de Dios. Con cada palabra que Ezequiel proclamaba, una nueva vida iba brotando entre sus oyentes. Corazones de piedra eran transformados en corazones de carne, llenos de amor y obediencia. El profeta que regresó de Babilonia, Ezequiel, es un testigo de que Yahweh es fiel, decían. Alguien exclamó: Él nos trajo nueva vida. Y así, mientras el sol continuaba su ascenso brillante, Ezequiel, con un corazón rebosante de gratitud, sabía que su labor no había sido en vano. El pueblo estaba despertando, y con cada paso que daban hacia la luz, se acercaban más a la plenitud de la verdad que él había profetizado. La historia del Valle de Huesos Secos se convirtió en el símbolo de la esperanza renovada. La promesa de restauración, como un río que fluye, inundaba sus corazones. Del polvo de la desesperación, brotó un poderoso testimonio. ¿No lo ven?, dijo Ezequiel en una última ocasión ante la multitud. El verdadero milagro es que nuestro Dios está aquí, prometiendo vida, no solo en este lugar, sino para todas las generaciones venideras. El futuro es brillante, porque su gloria será conocida en toda la tierra, y así, el eco de su voz se llevó la promesa a lo largo y ancho de las naciones, resonando con la certeza de un pacto eterno. Lo que comenzó en un valle de desolación se había convertido en un canto de libertad. La historia de Ezequiel concluyó, pero la historia de la redención apenas empezaba. Únete a esta travesía. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que cambiarán vidas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen de la fidelidad de Dios. Comenta tus reflexiones sobre este final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver el poder de la transformación divina. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad.
No esperes ni un segundo más para compartir.